Alchemize es una obra de fantasía oscura que puede incluir escenas de violencia, abuso religioso, traumas complejos, impulsos suicidas, autolesión, experimentación en humanos, tortura médica, eugenesia, canibalismo, abuso sexual, violación, alusión a la necrofilia, guerra y supervivencia. Estas situaciones podrían resultar perturbadoras para algunas personas. Se recomienda discreción al momento de escuchar. Capítulo 6. Ferron se marchó cuando la criada terminó de limpiar las zapatillas de Lena, y ésta se puso en pie de inmediato. No soportaba que ese cadáver siguiera tocándola. La criada entró en la casa. En cuanto se dio la vuelta, Elena aprovechó para coger el periódico que Ferron había dejado allí y se lo escondió detrás de la espalda. Después respiró hondo y la siguió. Se concentró en el papel que palpaba con la mano mientras corría hacia las escaleras. Las sombras se cernían sobre ella, pero Elena se negó a mirarlas. En su lugar, se dedicó a contar todos sus pasos, con una mano apoyada en la barandilla y más tarde, a lo largo de la pared. Por el camino fue observando los charcos de luz ambarina que proyectaban las lámparas hasta que llegó a su habitación. Habían aireado la habitación durante su ausencia. También habían deshecho la cama y cambiado las sábanas. El aire era casi tan frío como el del exterior, aunque las ventanas volvían a estar cerradas a cal y canto. Elena estaba empapada y congelada, pero sabía que Ferron podía darse cuenta de que se había olvidado el periódico y vendría por él. No tenía tiempo que perder. Se acurrucó junto a la ventana, allí donde había más luz, y devoró las palabras con los ojos, empezando desde el principio. Novembris, 1788. Contempló la fecha conmocionada. No podía ser cierto. El último recuerdo del que tenía una referencia temporal exacta era haber oído a Laila Bayard hablar de retomar sus obligaciones de paladina y regresar al combate a principios de 1786. Si la guerra había terminado hacía 14 meses, eso significaba que habría sucedido a finales del verano de 1787, lo que significaba que no tenía recuerdos de casi 19 meses de guerra. Se le desenfocó la vista cuando trató de recordar algo más allá de los turnos del hospital. No se acordaba de nada, de ninguna conversación ni de las estaciones, ni de las fases de sublimación y latencia de Lumitia, de nada, salvo el bucle infinito de turnos en el hospital, repitiéndose una y otra vez como un grito eterno. Cerró con fuerza los ojos e intentó concentrarse. Debía de haber algo. No podía haber perdido tantos recuerdos, pero era inútil. Como intentar atrapar el viento con los dedos, sintió un dolor agudo que le astilló el cerebro. Parpadeó y al abrir los ojos comprobó que lo veía todo rojo. Tenía el periódico en las manos. Lo aferraba con fuerza. Debía leerlo rápido, antes de que Ferron notara su ausencia. Sus ojos se movieron a toda velocidad por el primer artículo. La última fugitiva del grupo extremista conocido como la Orden de la Llama Eterna ha sido apresada y será interrogada próximamente. La administración de la central de Nueva Palladia ha confirmado que se trata de Elena Marino, una alumna extranjera de alquimia originaria de las islas sureñas de Etras. Por su parte, el gobierno traciano niega cualquier implicación o apoyo a los actos terroristas de la Llama Eterna. Para proteger a los ciudadanos de Nueva Palladia de más violencia, Marino está detenida a las afueras de la ciudad en Puntaferrio, donde se decidirá su destino. Urius Ferron construyó con hierro Puntaferrio, la famosa mansión de los Ferron. Gracias a su estructura única, erigida en honor a la resonancia excepcional de esa familia, la casa constituye un enclave seguro para los prisioneros más peligrosos. Los Ferron, una de las familias más antiguas de Nueva Palladia, han vivido en la región desde antes de los Holdfast. Fueron víctimas frecuentes de la persecución de la Orden de la Llama Eterna. Atreus Ferron, maese gremial del hierro, acabó arrestado y ejecutado por pronunciarse contra el régimen opresor de los Holdfast, y su hijo, Gain Ferron, fue acusado sin pruebas de haber asesinado al principado Apolo Holdfast. Más tarde se archivaron todas las denuncias contra padre e hijo. ¿Ferron había sido acusado de matar al principado?
¿Del asesinato que desencadenó la guerra? Miró fijamente las palabras hasta que se emborronaron. Recordaba la muerte del principado Apolo. Lo encontraron brutalmente asesinado en las zonas comunes de la Academia de Alquimia, y enseguida se abrió una investigación. No recordaba que hubiera llegado a ninguna conclusión. Aquella época estuvo marcada por muchos sucesos. El funeral, las preparaciones para la coronación de Luke, lo que debería haber sido un momento de júbilo, se transformó en dolor y conmoción. Luke estuvo en entredicho hasta cuando sus amigos juraron morir para protegerlo. La ceremonia acabó poco antes de que se produjera el alzamiento, la llegada de los inmarcesibles y la guerra que parecía no tener fin. ¿Ferron había asesinado al principado Apollon? Probablemente no, solo tenía 16 años entonces. Tal vez se habían inventado aquello para presentar a la familia Ferron como víctimas de los Holdfast. Eso parecía más probable. Leyó el resto del artículo con la esperanza de encontrar más información, pero solo halló la reiteración de la narrativa de los inmarcesibles sobre la guerra, que ellos no la habían comenzado, que en realidad nunca hubo una guerra, solo una inquietud civil provocada por un grupo de extremistas religiosos que se negaba a aceptar al Consejo de Gremios, elegido democráticamente por los paladinos. Retrataban a Luke como un monstruo avaricioso de poder, dispuesto a quemar la ciudad hasta los cimientos, antes de permitir que todos la disfrutaran. Luke, que la noche previa a convertirse en principado, se había subido al tejado de la Torre de Alquimia, al borde del abismo. Helena lo había seguido manteniéndose todo lo cerca que pudo, prometiéndole que haría lo que fuera por él si daba un paso atrás y la tomaba de la mano. Él no le prestó atención hasta que Helena juró que si él saltaba, ella iría detrás. Fue entonces cuando se bajó para salvarla. Se quedaron sentados en el tejado hasta el amanecer. Helena le sostuvo la mano y hablaron toda la noche. Le contó sobre Etras, los acantilados, los pueblecitos con burros que tiraban de carruajes pintados, los olivos, las granjas y el mar en los días de verano. Algún día irían allí, le prometió ella. Cuando todo se calmara, lo llevaría allí para que viera lo hermoso que era. Luke nunca quiso ser principado. Si hubiera tenido otra opción, habría renunciado al cargo sin dudarlo. Helena pasó la página del periódico, parpadeando lentamente. Una columna enumeraba las ejecuciones llevadas a cabo por el Sumo Inquisidor la semana anterior. Junto al texto había una foto de hombres y mujeres con aspecto torturado, de rodillas sobre un estrado, vestido de negro y con un yelmo intrincado, que le ocultaba el rostro y el cabello. Se encontraba Ferron, con una mano pálida extendida. Sabía que se trataba de Ferron por la postura y por la manera en que tenía doblado los largos dedos, pero el artículo solo se refería a él como el Sumo Inquisidor. No se mencionaba por ninguna parte que Kane Ferron fuera el Sumo Inquisidor. ¿Era un secreto? ¿Qué conseguían con eso? Los Ferron no mucho, considerando el estado deteriorado en el que se encontraba la mansión. No, la decisión debía de haber sido de Murrock. Al fin y al cabo, mantener oculta la identidad del Sumo Inquisidor le otorgaba al Sumo Nigromante una herramienta increíblemente poderosa. Si cualquiera podía ser el Sumo Inquisidor, la gente viviría alarmada, siempre desconfiando. Además, impedía que Ferron tuviera sus propios seguidores o acumulase poder suficiente para destronar a Murrock. Tal vez Ferron era ambicioso, y Murrock lo temía por ello. Esa posibilidad resultaba tentadora, algo de lo que Helena podía aprovecharse. También convertía a Puntaferrio en una trampa perfecta. Si alguien intentaba salvar a Helena, daría por hecho que estaban atacando al heredero de un gremio, sin tener idea de quién era en realidad su carcelero. Leyó deprisa el resto del periódico. Había ciertas alusiones a la escasez de grano. Qué extraño, pensó. Los dos países vecinos eran grandes exportadores de productos agrícolas. La monarquía Novis mantenía lazos históricos con los Holdfast, así que era predecible que interviniera el comercio. Pero Heckox, el vecino occidental, un país especialmente belicista, llevaba décadas buscando mejorar sus acuerdos comerciales con los gremios. Los Holdfast siempre bloquearon las negociaciones, negándose a que la alquimia se utilizara con fines bélicos. Cuando se descubría que algún gremio había violado las restricciones comerciales con Heckox, se le cortaba el suministro de lumitio para evitar que procesaran alquimia a escala industrial.
¿Por qué Hecos no estaba inundando Palladia de grano? La sección política del periódico le pareció casi ridícula, aunque de una forma horrible. El Consejo de Gremios, cuya existencia había sido precisamente lo que desencadenó la guerra, llevaba 3 semanas negociando la tarifa de transportes, como si Nueva Palladia no tuviera asuntos más importantes que tratar antes de que el solsticio de invierno diera comienzo al año nuevo. Pero lo que más le llamó la atención fue un párrafo que mencionaba la llegada de un emisario paladino al Imperio Oriental, al que por primera vez en los últimos siglos le habían permitido la entrada. Allí era donde había ido ese traidor de Chiseo. Helena se saltó la mayoría de las páginas de Sociedad, pero no pudo evitar fijarse en que el nombre de Aurelia Ferron aparecía con mucha frecuencia. Era bastante famosa al parecer. Luego le llamó la atención un artículo del periódico. En un principio, no suscitó su interés, ya que se limitaba a describir la actual escasez de mano de obra y lamentaba la pérdida de tantos alquimistas con talento en el conflicto provocado por la llama eterna. Presentaba estadísticas que confirmaban que la economía de Palladia seguía cayendo a causa de la desaparición de alquimistas de todas las edades. Según el autor, la solución era los nacimientos financiados. De repente, el artículo se transformaba en algo parecido a un anuncio. La directora del nuevo Departamento de Ciencia y Alquimia de la Central, Irmgard Straub, estaba implementando un programa para apoyar a la nueva generación de alquimistas, utilizando nuevos métodos científicos de selección para ofrecerles un mejor comienzo. Se buscaban voluntarias. Las participantes recibirían comida y alojamiento, y al terminar el programa, aquellas con antecedentes criminales tendrían un nuevo juicio. Helena releyó varias veces el artículo, incapaz de creer lo que estaba leyendo. Describía un programa de reproducción como si se tratara de una solución económica, como si los alquimistas fueran perros en celo en busca de habilidades de transmutación que fuesen económicamente rentables. No era un concepto salido de la nada. Casarse en resonancia era una práctica común entre las familias de los gremios, que buscaban parejas con quienes tuvieran la misma resonancia o una complementaria para fortalecer la línea familiar. Aurelia y Ferron eran un claro ejemplo. Aunque el repertorio de la resonancia alquímica se heredaba, como el color del pelo o de los ojos, la resonancia era impredecible y podía aparecer o desvanecerse sin motivo. Ninguno de los padres de Helena había sido alquimista. Su padre poseía una resonancia menor al acero y al cobre, pero no lo suficiente para formarse o para entrar en un gremio. Hasta donde recordaba, su madre no tenía ningún tipo de resonancia. De hecho, la tía abuela de Luke, Ylva Holfast, era conocida por ser un lapsus, una hija de alquimistas que no manifestaba resonancia. Al parecer, Straub pretendía analizar cuántas probabilidades había de heredar o no la resonancia, y pensaba usar a las prisioneras del reducto para hacerlo. Al fin y al cabo, ¿quién sí se presentaría voluntaria para un programa de reproducción a cambio de comida, alojamiento y revisiones judiciales? Se acordó de Grace, muerta de hambre y desesperada, con hermanos demasiado jóvenes para trabajar, dispuesta a vender un ojo. Helena se imaginó cuántas más habría como ella. Recordó todos esos documentos que Straub repasaba sin parar. Esto debía de ser en lo que trabajaba. Estaba identificando a las candidatas más ejemplares de entre los registros de la Resistencia. Helena escondió el periódico en el armario y decidió que lo dejaría en cualquier parte la próxima vez que saliera de su habitación. Le dolían las articulaciones por el frío, así que decidió tomar una ducha y se quitó la ropa mojada. Se quedó debajo del agua caliente hasta que volvió a sentir el cuerpo y desapareció el frío que le calaba los huesos. Después se limpió lentamente, sin prisa por volver a su habitación helada. Al bajar la vista, descubrió cicatrices de las que no tenía recuerdos. La más grande estaba en mitad del torso y se extendía entre sus pechos. La cicatriz era como una cuerda, pronunciada y levemente arrugada, como si le hubieran abierto el esternón en canal para luego volver a unirlo. La tocó con la yema de los dedos y encontró una hendidura en el hueso, y tuvo la vaga sensación de que le habían seccionado algunos nervios. No parecía que hubiesen empleado la sanación, pues podrían haber hecho crecer el hueso. Ella misma habría cosido los nervios para evitar la pérdida de sensibilidad, y más adelante habría dibujado los sellos adecuados para que la cicatriz fuera menos visible.
Pero no habían hecho nada de eso, habían dejado que la herida se curara sin usar la vivemancia. Tal vez fuera esta la herida grave que mencionó Stroud. No, con una herida de este calibre no la habrían metido en el tanque de suspensión. Empezó a examinarse el cuerpo con cuidado y encontró más cicatrices. Parecía como si hubieran adiestrado su mente para pasarlas por alto, pero se obligó a concentrarse y tomar nota de todas ellas. Encontró vestigios de una herida grande y redondeada que le atravesaba la pantorrilla. También tenía cicatrices finas, una en el estómago y otra entre dos costillas. En esas sí que se había usado la vivemancia para sanarlas, sin duda. En la mano derecha había más cicatrices, unas fisuras en la palma y en los dedos, como si hubieran agarrado la hoja de un cuchillo con fuerza, y lo más extraño, 7 puntos de sutura. Estaban perfectamente espaciados y conformaban un círculo en la palma de su mano. No era grande, pero llamaba la atención por cómo le afeaba la piel. La miró fijamente, su forma le resultaba familiar. Bajó la mano, inquieta, y por último, descubrió la única cicatriz de la que sí se acordaba. Apenas se veía, ya que estaba escondida bajo su propia mandíbula. Era larga y fina, le recorría la parte izquierda del cuello y se detenía justo antes de la garganta. Al día siguiente, Ferron le trajo a Elena una capa seca y limpia, se la tiró a la cabeza sin decir nada. Elena lo siguió, y disimuladamente dejó el periódico por el camino. En el porche, Ferron sacó otro. La noticia de la portada trataba sobre un monumento que el gobernador, Fabian Greenfitch, estaba construyendo en honor a Murrock, el libertador de Nueva Palladia. Se inauguraría el año siguiente. Estaba lloviendo otra vez. Elena echó un vistazo a su alrededor sin saber muy bien qué hacer. No le apetecía caminar en círculos bajo la superficie de Ferron. Aunque con un poco de suerte, igual encontraba un palo bien afilado con el que apuñalarlo. Paseó por el porche hasta que se aburrió, y después se sentó a contemplar la quietud de la casa e intentó adivinar cuántas habitaciones habría en un lugar tan inmenso. En su día, había pensado que la casa de los Bayard, Solis Esplendor, era enorme. Se trataba de una de las pocas casas independientes de la ciudad, un vestigio de tiempos pasados, pero Puntaférreo era mucho más grande. Cuando Ferron se puso en pie y se marchó, Elena dio por sentado que era su señal para volver adentro. Miró de reojo y sintió decepción al ver que esta vez no se había olvidado el periódico. Se dirigió hacia la puerta. La luz invernal se derramaba como mercurio por los suelos oscuros, pero el pasillo que se extendía más allá desaparecía en la penumbra como unas fauces abiertas. Las cortinas de invierno tapaban la luz del sol y conferían al ambiente una sensación polvorienta y asfixiante. Como en una tumba, las luces estaban apagadas. Elena tanteó la pared en busca de un botón o interruptor. El viento recorrió la oscuridad del pasillo y el olor a polvo y descomposición la sobresaltó como si sintiera cerca de ella un aliento frío. Después, un gemido grave y cambiante hizo vibrar toda la casa. Elena trastabilló hacia el exterior con el corazón golpeándole en la garganta. Si se levantaban las nubes, habría más luz. Se acurrucó en el porche y aguardó. A través de la oscuridad que traía la lluvia, la casa que la rodeaba se le antojó una criatura descomunal en hibernación, enroscada sobre sí misma. Incluso los pináculos parecían púas. La lluvia no cesó. Al llegar el atardecer, el cielo se oscureció aún más. En ese momento de los ciclos lunares, hasta Lumitia, la luna más brillante, había menguado demasiado como para que su resplandor pudiera atravesar las nubes. La luz que se escapaba por la puerta era más débil todavía. Elena respiró hondo. Ya había recorrido ese camino antes. Había unos escalones nada más entrar en la zona de sombras, y si los encontraba, sabría cómo volver. Solo eran sombras, no era el tanque, no era nada, solo sombras. Vaciló bajo el marco de la puerta, y todo se tornó más oscuro. La poca luz exterior que quedaba empezó a extinguirse. Elena sintió que ella también desaparecía a la misma velocidad que la luz. La atenazaba un terror agudo, como garras, pero se obligó a andar. Tropezó con una mesa, pero apenas sintió el dolor en la espinilla. Encuentra las escaleras. No es más que una casa. Pero sentía que la oscuridad se la tragaba y la absorbía,
que la eternidad la acechaba. Se agarró a la mesa con la que había tropezado, pero le temblaban tanto las manos que la madera empezó a crujir. Entonces algo cayó y se estrelló en el suelo. Respira, solo respira. Intentó respirar, pero el dolor le atravesó el pecho. El corazón le latía como desbocado, como un pájaro enjaulado, intentando liberarse de sus costillas. Dio unos cuantos pasos más antes de que le fallara las piernas. Se dejó caer y se acurrucó en el suelo. El parquet era duro como un hueso. Estaba desapareciendo en la nada otra vez, en aquella nada donde no podía moverse, ni gritar, y nunca veía a nadie. Alguien la agarró por los brazos y la levantó del suelo. ¿Qué estás haciendo? Elena parpadeó al verse cegada por una luz repentina. Frente a ella estaba Ferron, con una expresión furibunda. Había encendido una lámpara de pared, un halo en la oscuridad que solo los iluminaba a ellos. Elena lo miró a los ojos para olvidarse del océano negro que la rodeaba. Estaba oscuro, consiguió decir. ¿Qué? Respiraba a tal velocidad que comenzó a marearse. ¿Te da miedo la oscuridad? Sus ojos plateados ardían. Su voz estaba cargada de incredulidad. Elena intentó zafarse. Prefería ahogarse en el pasillo que estar cerca de Ferron, pero él no la soltó, sino que la condujo escaleras arriba, que estaban apenas unos pasos, y la arrastró hasta su habitación, sin dejar que volviera a caer al suelo. Tranquilízate, le espetó en cuanto estuvieron en aquella habitación, reconocible para Elena. Cerró la puerta de un portazo. Elena se desplomó en la silla, se dobló sobre sí misma y acarició la tela. Los dedos aún le temblaban. El dolor le punzaba en los brazos, pero le daba igual. Necesitaba aferrarse a esas sensaciones tan reales y tangibles, no al abismo vacío donde solo existía su cuerpo. Respiró aliviada y el aire penetró hasta el interior de sus pulmones. Estaba en su habitación. La casa no la había engullido, porque en realidad las casas no engullían a las personas. Su mente empezó a despejarse y el terror asfixiante se fue diluyendo poco a poco, dejando espacio a la razón. Casi era peor volver a pensar racionalmente y saber que sus miedos no tenían sentido, pero no importaba. A la parte de sí misma que tenía miedo no le importaba ser racional. ¿Qué es lo que te pasa? Elena dio un respingo y levantó la vista. Ferron seguía la habitación. Al parecer, se había quedado para interrogarla una vez que se le hubiera pasado la panofobia. Ella esquivó su mirada. Si no me lo dices, te arrancaré la respuesta de la cabeza. Elena se encogió. Solo de pensar en su resonancia le entraba pavor. Había zonas de su mente que todavía parecían magulladas, como si se hubieran derrumbado tras el paso de la transferencia. Abrió la boca y notó que tenía la garganta seca. No me gustan los lugares en los que no veo nada. ¿Desde cuándo? No he visto que aquí tengas siempre la luz encendida. ¿O es que estas sombras son diferentes? Sintió como le subía el rubor por la nuca. Bajó la vista hacia los barrotes de hierro del suelo. Conozco esta habitación. Lo que me aterra son los lugares que no conozco, aquellos que no puedo ver dónde acaban. En el tanque de suspensión, por más que intentaba mirar más allá, solo había oscuridad, y no podía sentir nada a mi alrededor, solo mi cuerpo, que flotaba inmóvil. Era una sensación interminable, como si no estuviera en ningún lugar. Estuve allí mucho tiempo, siempre pensando que alguien vendría, pero... sacudió la cabeza. Cuando veo un lugar oscuro y no sé dónde acaba, siento como si fuera a desaparecer en su interior, pero que esta vez nunca me encontrarán. Sonaba irracional. Era irracional, pero no podía evitarlo. Había una grieta entre su razón y su mente, una falla que la separaba irremediablemente. A su mente no le importaba si el miedo que sentía tenía sentido o no, simplemente no quería volver a pasar por eso jamás. Ferron estuvo en silencio tanto tiempo que al final fue Elena la que levantó la vista con una curiosidad morbosa. Sin embargo, él se mostraba impasible, como una estatua. Era la primera vez que Elena se dignaba a mirarlo, a verlo tal como era y no por quién era. La ropa que llevaba puesta lo ocultaba muy bien, pero estaba extremadamente delgado. Su complexión habitual no era la de un alquimista de hierro. Ni siquiera tenía el aspecto o la presencia de un alquimista de combate. No lograba imaginarlo con un arma pesada en la mano.
A excepción del brillo depredador en los ojos, sus rasgos eran demasiado delicados, como una estatua que se ha tallado en exceso. Todo en él era esbelto y afilado. ¿Sabes qué?, dijo Ferron, sacándola de sus pensamientos. Cuando me dijeron que te traerían aquí, estaba deseando quebrar tu voluntad, negó con la cabeza, pero creo que será imposible superar lo que te has hecho a ti misma. Capítulo 7. Ferron la acompañaba al jardín todos los días. Después del incidente, estaba de mal humor e iba señalando con burla donde se encontraban los interruptores de luz que ella era demasiado torpe para encontrar por sí misma. La trataba con tal condescendencia que Elena sentía ganas de tirarle una piedra, pero se sintió decepcionada cuando no encontró más que guijarros de gravilla blanca muy refinada. El jardín le resultaba aburrido, era una tarea tediosa y hacía un frío amargo. La nieve invernal comenzaba a acumularse en las nubes, aunque nunca había más que polvo en el suelo, lo suficiente para que se le entumecieran los pies en el frío. Cuando estaba sola, se aventuraba a salir de su habitación, empeñada en encontrar algún arma aceptable. Se habría conformado hasta con el clavo de un mueble. Si Ferron no la mataba accidentalmente, se suicidaría antes de que llevara a cabo otra sesión de transferencia. En las horas en las que la luz del sol penetraba por las ventanas orientadas al este, si se mantenía pegada a la pared y se concentraba en la respiración, conseguía hacer esas breves excursiones. Sin embargo, cuando pasaba demasiado tiempo fuera de su habitación, los necrómatas empezaban a aparecer como fantasmas. No intentaban detenerla ni la llevaban de vuelta a su cuarto, solo la vigilaban y se cernían sobre ella como una sombra que acecha en silencio. Trató de ignorarlos, tal como hacía con los crujidos y los gemidos de la casa, o con las sombras en movimiento, pero le impedían encontrar algo con lo que suicidarse. Insistió igualmente obstinada, pero la mayoría de las habitaciones estaban cerradas a cal y canto, y en las pocas que estaban abiertas no había nada salvo muebles viejos y aparatos inútiles. En una habitación anticuada encontró un cuadro escondido tras la estructura desmontada de una cama. Estaba cubierto con una sábana. Tiró de la tela para descubrirlo, sentía curiosidad. Al retirar la tela, vio que se trataba de un retrato de la familia Ferron. No era de Ferron y Aurelia, sino de Ferron de niño junto a sus padres. Atreus Ferron, el patriarca anterior, era un hombre enorme que Elena recordaba vagamente de haberlo visto en la academia. Sus rasgos eran semejantes a los de un alcohol, rostro afilado y cejas castañas muy pobladas que ensombrecían unos ojos azul claro. Iba vestido con elegancia, pero la sangre de herreros y ferreteros corría por sus venas, y tenía unos hombros anchos y unas manos enormes adornadas con pesados anillos de hierro. Kane Ferron aparecía retratado de pie junto a su padre. Era tal como lo recordaba en la academia, totalmente distinto al hombre en el que se había convertido con los años. Su rostro era más redondeado y aunque fuese casi de la misma altura que su padre, carecía de la imponente complexión de Atreus. Ferron parecía desgarbado como un potro. Todo en su apariencia era una clara imitación del hombre que estaba a su lado. Tenía el cabello castaño más claro que el de su padre, pero lo llevaba peinado de la misma forma, y también imitaba la expresión y la postura de Atreus. Pero en su caso, sus cejas castañas caían sobre unos ojos color avellana. En el centro del cuadro había una mujer con un vestido gris claro. Llevaba un anillo de hierro en el dedo anular, pero tenía unas manos tan finas que resultaba desproporcionado. Era delgada como un sauce, con un rostro en forma de corazón, ojos grises y mentón pequeño, todo enmarcado por un cabello rubio ceniza. Si Elena hubiera visto un retrato en el que la mujer aparecía sola, jamás habría adivinado que era la madre de Ferron, pero al verlos juntos se percató del parecido en la complexión. Los rasgos de la madre suavizaban los de Ferron, mitigando el semblante afilado y halconado, y también la corpulencia que habría heredado de su padre. No obstante, por encima de todo, eran la boca, en el brillo y la forma de los ojos donde se parecía a ella. Elena analizó los rostros durante largo rato, hasta que se dio cuenta de que el cuadro no estaba terminado, la ropa carecía de detalles
y el trasfondo no tenía los motivos que solían incluirse en este tipo de retratos, como si algo hubiera interrumpido su creación y por eso estuviese allí abandonado. Deslizó la sábana entre sus dedos y volvió a dejar el cuadro en su escondite. Su mente oscilaba entre el ferrón de cabellos oscuros del retrato y su doble de platino de ahora. La inflamación ha desaparecido casi por completo, anunció Stroud 2 semanas después. Había vuelto con Mandel y estaba introduciendo su resonancia a la fuerza en el cerebro de Elena, que de nuevo lo veía todo rojo. Tendremos que conformarnos con hacer una sesión al mes, aunque cogió la muñeca de Elena e inspeccionó con desaprobación la tonificación de sus músculos. No te estás recuperando tal como esperaba. ¿Estás saliendo todos los días? Sí, el sumo inquisidor se asegura de ello. ¿Y haces ejercicio? Cuanto más fuerte estés, más probable será que soportes la transferencia sin que vuelvas a sufrir convulsiones febriles. Elena fijó la mirada en Stroud, atónita e incrédula al escuchar esa revelación que nadie se había molestado en contarle. ¿Había sufrido convulsiones febriles? Stroud le devolvió la mirada expectante, y Elena tardó un instante en recordar que la mujer pensaba que las caminatas podían prevenirlas. Sí, respondió Elena. Bien, ya está notado que tienes un trastorno nervioso. Elena tensó la mandíbula. Por supuesto que Ferron se lo había contado Stroud. Sí, no me gustan los sitios oscuros que no conozco. Oyó que Mandel soltaba un resoplido burlón. Bueno, no podemos hacer mucho al respecto, comentó Stroud mientras seguía examinando a Elena. La verdad, es una lástima que no pueda usarte como sujeto de prueba en mi programa. Estuve releyendo tu solicitud de admisión y tienes un repertorio extraordinario. A Elena se le cerró la garganta. A los Holdfast les encantaba coleccionar alquimistas con poderes extraños, dijo Mandel. Elena se mordió la lengua hasta que saboreó la sangre. Stroud asintió. Cuando el sumo inquisidor haya acabado contigo, creo que pediré que te traigan a mi lado. Elena levantó la barbilla. Pues no tendrás mucha suerte conmigo, me esterilizaron. Torció el gesto de dolor cuando la resonancia de Stroud se clavó de repente en su bajo vientre. Un instante después, se vio reflejada en su rostro la decepción y la rabia. ¿Cuándo sucedió eso? Elena apartó la mirada y fijó la vista en un punto al otro lado de la habitación que se le nubló. Fue una de las condiciones que me impuso el Falcón para dejarme entrar en la ciudad. Como la vivemancia es una corrupción del alma que comienza en el útero, podía transmitírsela a mis hijos. Yo ya había pronunciado mis votos como sanadora y no podía casarme ni tener hijos. Pero él tragó saliva. Él quiso asegurarse. Y como no, tú accediste, dijo Stroud apartando la mano. Porque pensaste que, si te hacías lo bastante pequeña, ellos te aceptarían. El rubor se le extendió por la mandíbula. No tenía sentido que me negara. Como he dicho, yo no había pronunciado los votos. Stroud rió entre dientes. Normalmente eran los niños los que se tragaban esa mentira. Elena la miró con los ojos entrecerrados. Stroud arqueó una ceja y lanzó una mirada de reojo a Mandel. ¿No lo sabías? A tu llama eterna se le daba de maravilla identificar a los posibles vivemantes antes de que nacieran. Por eso, hace unos... ¿cuántos? Hace 30 años que el Principado Helios ordenó que los hospitales de la fe se encargaran de gestionar todos los embarazos. Los médicos devotos estaban entrenados para saber qué buscar y qué soluciones ofrecer. ¿Qué padres querrían quedarse con un monstruo una vez que le advirtiera del peligro? A Elena se le encogió el estómago. A Mandel la abandonaron al nacer y se crió en un orfanato de una de las casas colgantes. A los niños como ella les decían que tenían que purificar la corrupción de su alma, pero que si hacían lo que se les pedía, tal vez alguien los querría algún día. Stroud se encogió de hombros. Evidentemente, ni la fe ni Palladia los quiso nunca para nada más que para obligarlos a trabajar. Y veo que a ti te trataron igual. No, replicó Elena negando con la cabeza. Luke no era así. Ni siquiera sabía las condiciones que me impusieron para ser sanadora, o cómo funcionaba la sanación. No me lo habría permitido de haberlo sabido. La gente como el Falcon Matías tenía opiniones muy fuertes, pero Luke se pasó la vida controlando a la gente como él,
Cuando lo hicieron, quiso... Si no lo sabía, entonces es que era una marioneta y un incompetente. Y tú sigues siéndolo, replicó Mandel con el rostro resumando odio. Se giró hacia Stroud. Deberías contarle lo que hizo su eminencia con Holdfast después de matarlo. Elena sintió un vuelco en el estómago. Las miró a ambas fijamente, pero Stroud negó con la cabeza. Recuerda cuál es tu sitio, Mandel. Cuando se marcharon, Elena se incorporó, paralizada, preguntándose qué le habría pasado a Luke. Por supuesto, no le sorprendía que no lo hubiesen cremado tal como debían, pero ¿qué le habían hecho para que Mandel quisiera torturar a Elena contándoselo? Luke no se merecía la crueldad y el odio que había sufrido. Elena era consciente de que Luke no lo había sabido todo, pero eso no lo convertía en una marioneta. La posición del principado era compleja. Ser líder religioso y gobernante a la vez era una tarea difícil, sobre todo durante la guerra, donde se esperaba que luchara y gobernara al mismo tiempo. No podía permitir que lo frenara las decisiones personales de los demás. Hubo que tomar decisiones sin él, sacrificios que lo habrían dejado perplejo incluso si no los hubiera sabido, pero eso no lo convertía en una marioneta, sino que lo hacía humano. Elena lo había amado por la persona que era, no le importaba que fuera el principado ni el favorito de los dioses, había sido bueno tal como era. Ferron apareció como siempre después del almuerzo incomible de Elena. Esta fue de mala gana a coger su capa. «Hoy no será necesario», dijo él. Elena se detuvo y lo miró con cautela. La puerta se cerró a su espalda con un leve chasquido. Giró los dedos y la capturó mediante resonancia, obligándola a acercarse. Cuando estuvo junto a la cama, movió la mano y la dejó caer sobre el colchón. Ferron se echó encima con gesto aburrido. La única emoción que sentía se reflejaba en el brillo de sus ojos. Elena se mordió el labio para permanecer callada y se obligó a respirar con normalidad mientras se resistía a su resonancia. Él la miró con esos ojos sombríos. A Elena, esa situación ni siquiera se le había pasado por la cabeza, pero debería haberlo pensado. Sabía que Ferron era un monstruo, pero jamás había mostrado interés en ella. Como si el interés tuviera algo que ver. Empezó a pensar a toda velocidad. ¿Por qué ahora? ¿Y por qué hoy? ¿Le había mencionado Stroud que Elena era estéril y lo había visto como una oportunidad? ¿Algo que explotar sin consecuencias? Se le escapó un sollozo contenido. Deseó poder hundirse en el colchón y desaparecer. Deseó poder gritar. Consiguió doblar los dedos, pero en el lugar donde debería haber aparecido su resonancia solo quedaba una herida abierta. Con la mano derecha clavada en el colchón junto a la cabeza de Elena, Ferron le hizo girar la barbilla hasta que se miraron a los ojos. Se le encogió el corazón. Tenía las pupilas contraídas. El gris de su iris parecía una tormenta a punto de estallar. Sus dedos fríos siguieron la curva de la mandíbula hasta la sien. Elena yació inmóvil, siendo consciente del peso de su cuerpo y su resonancia la atravesó la mente. La mente de Elena era como un globo de nieve del revés. Todos los pensamientos se arremolinaban como copos de nieve suspendidos por su conciencia. No estaba realizando la transferencia, pero sí que sentía vagamente la mente de Ferron a través de la conexión. Soportó cómo él se divertía al descubrir las ideas que tenía de matarlo, que se había convertido en toda una constelación de fantasías oscuras. Las hojeó sin preocuparse y acto seguido se hundió más en su propia mente y observó cómo había explorado con cautela la casa, el jardín, los necrómatas, el periódico que había robado y a Stroud. Solo pareció reaccionar mínimamente cuando repasó sus pensamientos constantes sobre Luke y el profundo dolor que le causaba su muerte. Entonces se vio en la habitación cogiendo la capa y a él cerrando la puerta, y Elena supo lo que iba a pasar. El recuerdo se evaporó como la niebla bajo el sol directo y se descubrió a sí misma tumbada en la cama y a Ferron contemplándola con desdén. Apartó la mano. «No tengo intención de tocarte», dijo con asco. «Tu presencia aquí ya me resulta ofensiva». «Menudo consuelo», replicó Elena con sequedad. No era una réplica muy ingeniosa, pero volvía a palpitarle la cabeza, como si la costra de una herida se hubiera desprendido, dejando la piel aún más sensible. Ferron se estiró, y Elena pensó que se marcharía ofendido, así que se apresuró a hacer la pregunta que la atormentaba.
¿Fuiste tú quien mató al principado Apolo? Ferron se detuvo y se apoyó contra el poste de la cama, donde se cruzó de brazos y ladeó la cabeza. Oficialmente, no. Pero sí que fuiste tú, ¿verdad? Cuantas más vueltas le daba al tema, más sentido tenía. ¿No te acuerdas?, negó con la cabeza. ¿Es que no hiciste nada durante la guerra? Por cómo te paseaban los Holfast, cualquiera diría que habrías tratado de ser útil, pero tienes el expediente más mediocre que he visto, resopló. ¿Cuántos años estuviste en ese hospital? ¿Y para qué? Salvaste a personas que hubieran preferido que las dejaras morir. Pero no, tú los recomponías y los mandabas de vuelta a la guerra para que siguieran sufriendo. Sonrió lentamente. Tal vez Stroud se equivoca y sí que apoyabas nuestra causa. Si lo hubiera pegado, no le habría hecho tanto daño como le hacía diciendo esto. Todos esos años, toda la gente a la que había sanado, a la que había regenerado para que pudieran seguir luchando, ¿y para qué? Para que los torturaran hasta la muerte, los esclavizaran o incluso tuvieran un destino peor. Hasta ese momento, la sanación era lo único por lo que no se había sentido culpable. Aunque Luke estuviera muerto, ella había realizado buenas acciones. Sin embargo, Ferron había destrozado ese mínimo consuelo y lo había convertido en algo atroz. Se llevó las manos a la boca hasta que sintió el contorno de los dientes y rodó de lado. Ferron se rió. Los luchadores de la resistencia son muy fáciles de romper. Se giró para marcharse. Aunque la pena se le clavaba en los pulmones, la mantuvo a raya. «No me has respondido a la pregunta», dijo con los dientes apretados. Ferron se detuvo. «Cierto. Bueno, supongo que no hago mal en contártelo. Fue el sumo nigromante que me pidió que asesinara al principado. Ya llevaba un tiempo en Palladia ganando adeptos, pero mientras Apolo siguiera en el poder, el Consejo de Gremios no lograría el apoyo popular necesario. Había que desestabilizar el país, hacer que el futuro pareciera incierto. Era imposible atacar el Principado en público con los paladines, los guardias y todos sus seguidores alrededor, adorando su resplandor. Pero los Holfast siempre bajaban la guardia a la academia, convencidos de que cualquiera que atravesara esas puertas quedaría demasiado fascinado por su magnificencia como para hacerles daño. Lo miró de reojo y vio que Ferron tenía la mano izquierda en alto, como si la examinara. Seguro que sabes lo fascinante que es la resonancia de los vivemantes. Hundir la mano en su caja torácica fue como atravesar la superficie del agua. Me deslicé sin más. Curvó los dedos. Luego saqué su corazón. Todavía latía. Deberías haber visto la sorpresa en su rostro. No caí en la cuenta de que siguiera vivo un instante más, así que vivió lo suficiente como para saber perfectamente quién lo había matado. El principado Apolo había sido un hombre amable y generoso, con una sonrisa fácil, siempre dispuesto a bromear con cualquier alumno inquieto que se le acercara. Luke se parecía mucho a él, la misma sonrisa ladeada. Estar junto a él era como permanecer bajo el cálido sol de verano. «Supongo que tu amo quedó muy satisfecho contigo», dijo Helena con voz sombría. No quería darle la satisfacción de que presenciara el horror que sentía. Lo cierto es que sí. Todos me estaban esperando cuando regresé. Celebramos una cena con él y con mi madre. Me declaró un prodigio. Helena levantó la vista. Ferron estaba mirando fijamente por la ventana, como si tuviera la mente en otra parte. Despertó del ensimismamiento y bajó la mirada. ¿Alguna pregunta más? Arqueó una ceja como si la retara a hacerlo. No, repuso Helena de inmediato, apartando la vista. Ya has hecho bastante. Capítulo 8. Luke Holfast estaba sentado en el tejado de la torre de alquimia, encorvado en contra de la pendiente de las tejas. Entre los dedos hacía girar distraídamente una pipa de opio. El chapitel de la torre, coronado con la llama eterna, ardía por encima de su cabeza como un faro de luz blanca. Se estaba poniendo el sol. El mundo se iba tiñendo de tonalidades bronceadas cuando Helena subió para hacerle compañía. Estaba tan demacrado que incluso parecía mayor que su padre. La guerra lo había carcomido hasta los huesos. Al tragar saliva, los tendones del cuello se le marcaron como cuerdas. Luke le dedicó una mirada de soslayo y volvió la vista al frente. «¿Qué nos ha pasado, él?», preguntó cuando la chica se agachó a su lado.
Elena contempló el horizonte, más allá de las torres hacia el sur. Una guerra. Antes creías en mí. ¿Qué he hecho para que dejes de hacerlo? Su voz sonaba distante. Sigo creyendo en ti, Luke, replicó Elena. Pero tenemos que ganar esta guerra. No podemos tomar decisiones basándonos en la historia que queremos contar luego. Hay demasiado en juego. No, replicó Luke. Así ganaremos. Así hemos ganado siempre. Así ganaron mi padre, mi abuelo y todos los principados hasta el mismísimo Orión. Todos ganaron confiando en que el bien siempre vence sobre el mal, y yo tengo que hacer lo mismo. Chasqueó el índice con el pulgar y los anillos de ignición soltaron una chispa. Unas llamas pálidas brotaron al instante, devorándole la palma de la mano con una luz que era como un sol miniatura. Luke cerró los dedos alrededor del fuego y solo dejó encendida una única lengua ardiente. La usó para prender la pipa de opio que se llevó a los dientes. Elena apartó la mirada y escuchó cómo fumaba. Pero, ¿qué pasará si no es así de simple?, insistió. Todos los que ganan dicen que ellos fueron los buenos, pero en realidad son los que cuentan la historia. Ellos deciden cómo recordarla, ¿y si nunca fue tan simple? Luke negó con la cabeza. Orión fue bendecido por el sol porque se negó a renunciar a su fe. Elena suspiró con exasperación y enterró la cara entre las manos. Oyó el chasquido de nuevas chispas y sisió de la pipa al evaporarse el opio. Luke, por favor, déjame ayudarte, dijo haciendo amago de acercarse. Luke se apartó. No, no me toques. Estaba acercándose peligrosamente al borde de lo que podía ser una caída descomunal, como si lo estuviera llamando el abismo. Elena ya no sabía cómo hacerle entrar en razón ni qué decir para que la escuchara. ¿Te acuerdas de lo que te prometí la noche que viniste aquí, Luke?, le preguntó en tono suplicante. Luke no respondió. Tenía la mirada perdida y el atardecer delineaba sus rasgos demacrados, como si los cubriera de oro. Te prometí que haría lo que fuera por ti. Cerró los dedos en un puño. Tal vez no entendiste hasta dónde estaba dispuesta a llegar. El recuerdo de Luke aún sobrevolaba la mente de Elena cuando despertó por la mañana. Se quedó en la cama un rato reviviéndolo. Era un recuerdo olvidado y aunque eso debería haberla asustado, no parecía contener ninguna información que a Ferron pudiera serle útil. Además, echaba tanto de menos a Luke que no le importó que el recuerdo fuera amargo como el agua salada. Estaba fumando opio. ¿Cómo era eso posible? Debía de haber sufrido una herida terrible para que le permitieran tomar ese tipo de droga. Su tía abuela Ylva, la mano derecha del principado cuando Luke estaba en el frente, siempre se mostró reacia a que consumiera drogas. Prefería que Elena empleara sus habilidades para no correr el riesgo de que se volviera adicto. Pero Luke ni siquiera había dejado que Elena lo tocara. Permaneció en la cama, repasando el recuerdo una y otra vez, y tomó nota de todos los detalles: la luz del atardecer, cómo bronceaba sus rasgos e iluminaban sus ojos, la forma nerviosa y compulsiva en la que movía los dedos para encender los anillos y crear las llamas. A Elena le fascinaba esa forma de piromancia. Le parecía más magia que alquimia el hecho de que el fuego fuera una extensión de sí mismo con esas llamas brillantes como el sol. A los Holfast siempre se les representaba coronados con fuego. La creación de fuego sagrado y la alquimización del oro eran los dos talentos excepcionales que Sol les había concedido a los Holfast. La alquimización, es decir, transformar un metal en oro, era la práctica más compleja de la alquimia. Antes de que Orión Holfast fundara la Academia, los primeros escritos alquímicos la vinculaban más con la mitología que con la ciencia. El mítico Cetus, a quien solían considerar el primer alquimista del norte, fue el autor de cientos, quizás miles, de los primeros escritos sobre alquimia, a lo largo de siglos. Los académicos no tenían claro si Cetus era el nombre de una academia o de una secta alquimista. Con el tiempo, se descubrió que el misterio tenía su origen en la superstición. Los primeros alquimistas se vieron obligados a escribir bajo seudónimo para evitar la persecución, mientras que los alquimistas posteriores emplearon los nombres de esos alquimistas más famosos para así darle legitimidad a sus teorías y descubrimientos. Como consecuencia, Cetus había escrito casi todos los textos sobre alquimia que habían sobrevivido hasta hoy. Aunque las obras de Cetus tenían un trasfondo histórico considerable,
también eran poco precisas, y lo más probable era que no hubiera existido ningún alquimista con ese nombre. Pero, al no haber nadie a quien otorgarle el reconocimiento, casi todas las teorías y descubrimientos anteriores a la fundación de Palladia seguían atribuyéndosele a él. Fue en uno de esos textos iniciales de Cetus donde se formuló por primera vez el principio alquímico que afirmaba que un metal solo podía transformarse en otro, menos noble, siguiendo en muchos casos la jerarquía planetaria. Posteriormente, sería Orion Holfast quien descubriría los principios modernos de la alquimización, desbancando las afirmaciones de Cetus y estableciendo tanto los métodos como la disposición de los sellos que se necesitaban para transformar los metales innobles en otros menos corrompibles. En sus escritos, Orión sostenía que la alquimización se basaba en la pureza espiritual, es decir, solo un alquimista cuya alma fuera tan pura como el elemento que deseaba crear podía lograr la transmutación. Era esa luz y pureza que el mismísimo sol les había otorgado a los Holfast, lo que les confería la habilidad divina de convertir el plomo en oro puro. Sin embargo, Lux siempre prefirió la piromancia. La familia debía respetar normas estrictas a la hora de alquimizar oro. No se podía abusar del metal celestial ni emplearlo con fines egoístas. Al fin y al cabo, era necesario mantener la armonía con los países vecinos y preservar la propia moneda de Palladia. También existían reglas respecto al fuego, aunque no eran tan rigurosas como las relacionadas con la producción de oro. Helena recordaba la primera vez que Luke le mostró su fuego. Estaba convencida de que las llamas lo quemarían, pero se limitaron a bailar sobre las yemas de sus dedos, brillantes como estrellas. Incluso sin las llamas, Helena siempre había sentido calidez cuando estaba con Luke. Hasta los inviernos paladinos palidecían en su presencia. Ahora que estaba sola, lo echaba tanto de menos que le dolían los huesos y la piel, anhelando el tacto y el consuelo que solo su abrazo podía ofrecer. Helena terminó de explorar el ala del segundo piso y decidió continuar por la planta baja. Se plantó delante de las escaleras y observó la curva oscura que dibujaban, mientras los cristales de las ventanas crujían como dientes rechinando y el viento gemía a lo largo del pasillo. Envolvió los dedos alrededor de la barandilla, suave como un hueso, y la apretó hasta que notó las vetas de la madera. El grillete se le clavó en la muñeca. No permitió que sus ojos se hundieran en las sombras cuando dio un paso al frente. Pensó en los acantilados de Etras, en el rugido eterno del océano. En sus recuerdos, volvía a ser una niña, abriéndose paso entre las pozas de marea durante el verano de Latencia, cuando Lumitia menguaba y las aguas se retiraban, dejando a la vista el fondo lleno de tesoros. El resplandeciente sol estival irradiaba sobre toda su piel. Helena iría al sur, escaparía y seguiría el río de las montañas hasta llegar al mar, y allí zarparía hasta su hogar. Llegó al final de las escaleras, donde un necrómata la esperaba. Las luces ambarinas ya estaban encendidas. Era el recordatorio silencioso de Ferron. No podía hacer nada ni ir a ninguna parte sin su consentimiento. Helena tragó saliva con dificultad y dejó atrás su fantasía. Moriría en Puntaferrio. Las habitaciones de la planta baja se sucedían una tras otras. Puntaferrio parecía tener tantas habitaciones que los Ferron no sabían qué hacer con ellas. «Vuelve aquí, no he terminado contigo». Una voz áspera la hizo detenerse, pero entonces comprendió que no le hablaban a ella. «No hay nada más que decir», escuchó que decía Ferron. «No me interesa. Ni se te ocurra marcharte. Si me desobedeces, te desheredaré. Borraré tu nombre del gremio». Helena se asomó al pasillo y vio a Ferron enfrentarse al liche que había visto con Stroud en la central, el que usaba el cuerpo de Crowder. «Estás muerto, padre. Es posible que se te haya olvidado. Este cadáver no tiene derecho sobre mi mansión ni sobre mi herencia. Además, la voz de Ferron adquirió un tono más mordaz. Careces de resonancia férrea en ese cuerpo. Por muchos títulos que te conceda el gremio, no tienes ningún poder. Tardaron casi un año en recordar quién eras, y más aún en querer que volvieras. El único motivo por el que te dejo ser maese gremial
es porque tengo mejores cosas que hacer que lidiar con la gestión de la fábrica». La cara del liche se oscureció hasta tornarse casi morada de la rabia. Elena jamás habría dicho que ese ser era Atrius Ferron. Crowder tenía una complexión totalmente distinta, tan esbelta que parecía una aguja, y era una cabeza más bajo que Ferron. «Debería haberme negado a las súplicas de tu madre y haberte matado cuando estabas en su vientre», dijo Atrius, con el rostro contraído por la rabia. «No te mereces el sufrimiento que hemos soportado por ti». Ferron no se inmutó, incluso parecía aburrido. «Es una lástima que no lo hicieras. Me habrías ahorrado esta tediosa conversación». Se dio la vuelta con los ojos grises cargados de desprecio. «Vete de esta casa, padre, antes de que te eche yo mismo». Elena se encogió para que no la vieran, temiendo que la descubriesen. El necrómata que la acompañaba parpadeó con calma. «Te arrepentirás de esto. El sumo nigromante recordará que no te ofreciste voluntario. El sumo nigromante sabe perfectamente dónde estoy y lo que estoy haciendo. Si quisiera algo de mí, me lo comunicaría a través de alguien como tú. Al fin y al cabo, ¿cuántas veces le fallaste para que te negaran un cadáver con resonancia de hierro? ¿Fueron 2 o 3? Elena oyó un rugido, seguido de un golpe metálico y un sonido sordo. Se asomó de nuevo. Atrius yacía en el suelo. Alrededor de una pierna tenía enroscada una de las vigas de hierro del piso, que lo arrastraba al ala principal de la casa. Atrius se aferraba al suelo, arañándolo en su intento desesperado de escapar, pero lo único que logró fue casi arrancarse los dedos. Gritaba con rabia, echando espumarajos por la boca, con un sonido más de bestia que de humano. Ferro lo siguió como si nada. «Yo, en tu lugar, tendría cuidado con ese cuerpo. La piromancia es una habilidad poco habitual, ¿sabes? Date unos meses más y, con suerte, seguro que consigues generar una chispa». En cuanto desaparecieron, Elena se escabulló de vuelta a su habitación. Solo con ver la casa en acción se había vuelto más precavida. Ya sabía que, en teoría, debía ser maleable, pero verlo con sus propios ojos hacía que cada una de las filigranas de hierro forjado adquiriera un significado más profundo. No eran imaginaciones suyas, la casa era prácticamente un ente vivo, igual que Atrius, que había sido reanimado. Elena hubiera jurado que lo ejecutaron antes de que aparecieran los inmarcesibles. Seguía intentando recomponer algún que otro fragmento de los recuerdos que había perdido, aunque le costaba saber si los había olvidado o si simplemente no lo habían avisado de ello. Al fin y al cabo, a las sanadoras no se les hacía partícipes de la información confidencial. Lo único que conocía de las batallas y la estrategia militar era cómo contener el mar de sangre que venía después. Aunque sabía que era peligroso, intentaba desenmarañar el misterio de lo que había olvidado. Su mente carecía de contexto. De momento estaba jugando al gato y al ratón con Ferron, y su ignorancia era lo único que la protegía. Sin embargo, no lo sentía como una protección, sino como si caminara a ciegas con la piel despellejada. Su mente no se cansaba de moverse en círculos. Cada detalle nuevo que descubría lo consideraba una posible pista, y lo observaba desde todos los ángulos para ver si encajaba en alguno de los huecos de su memoria. ¿Qué podía saber para que fuese necesario ocultarlo así? «Deja de pensar», se dijo a sí misma. Colocó los pies debajo del armario y empezó a hacer abdominales hasta que le ardieron los músculos. Layla solía hacerlo en la habitación que compartían cuando se sentía nerviosa y estaba fuera de servicio. Elena debía centrarse en Ferron, encontrar la forma de provocarlo lo suficiente para que la matara. Debía de tener alguna debilidad de la que pudiera aprovecharse. «Kane Ferron, ¿cuál es la grieta de tu armadura perfecta?». Como si lo hubiera invocado con el pensamiento, la puerta se abrió y Ferron entró en la habitación. Sus ojos descendieron hasta ver que Elena tenía los pies metidos bajo el armario y estaba tumbada, jadeando del esfuerzo. «Veo que has encontrado algo que hacer». Se obligó a rodar sobre un costado y ponerse en pie, aunque tuvo que morderse el labio al sentir el tirón del dolor cuando se impulsó. Había llegado antes de la hora habitual de paseo, y este cambio en la rutina diaria la hizo sospechar. «Acércate», le instó, y sacó un frasco que contenía varias pastillas pequeñas de color blanco. Observó atentamente su reacción. «¿Qué son?»,
preguntó Elena cuando él quitó la tapa del frasco y sacó una. Ferron arqueó una ceja. Te lo diré si te la tragas como una buena chica. Elena frunció los labios. Aunque las sanadoras no tenían formación médica tradicional, Elena poseía amplios conocimientos de medicina. Sabía del poder y del peligro que contenía algo tan inocuo como una pastilla blanca. «Sabes que no voy a matarte», le aseguró Ferron, cuyos ojos brillaban divertidos. «Además, si lo hiciera, te sentirías obligada a venir corriendo». Elena lo fulminó con la mirada. El veneno era una de las infinitas posibilidades. Ferron no le dio oportunidad de elegir entre acceder y resistirse. Elena sintió que su resonancia se le colaba hasta los huesos y le obligaba a abrir la boca. Acto seguido, el sumo inquisidor le levantó la barbilla con un dedo y dejó la pastilla al fondo de la lengua para que se la tragara. Cayó como una piedrecita por su esófago. Elena creyó que la soltaría, pero Ferron se quitó los guantes y le tocó la cara con las manos. Las yemas de sus dedos recorrieron su mandíbula. Se le erizó el vello de la nuca y le propinó una patada en la pantorrilla. Ferron apretó la mandíbula, pero no la soltó. Simplemente la forzó a dejar de mover las piernas. «Te odio», le espetó Elena entre dientes. Él no le prestó atención mientras se le nublaba la vista. Elena entendió que estaba haciéndole algún tipo de transmutación compleja. Algo estaba sucediendo. Debería haber sucumbido al pánico y tratar de resistirse a la resonancia de Ferron cuando ésta se adentró en su bioquímica. Sin embargo, sentía una calma absoluta. Notaba que estaba modificándola, como si estuviera sintonizando un instrumento, alterándola, ajustándola y manipulándola hasta que se sintió vacía. Entonces dejó de hacerlo. Elena se apartó, esperando a que sus emociones regresaran. La vivemancia de ese nivel era casi inútil, porque requería mantener una conexión constante mediante la resonancia. Pero sus emociones no volvieron. Estaban en otro sitio, presentes pero distantes, lejanas. Ferron la observó mientras ella permanecía ahí, paralizada, tratando de darle sentido a su desconcierto. Lo miró fijamente, como si entre ambos se alzara una pared de cristal. Sabía que lo odiaba, pero aunque eso era un dato que le parecía muy importante, en realidad no sentía ese odio. Era más un constructo que una emoción. «¿Cómo te sientes?», le preguntó él mientras sus ojos registraban cada detalle. Un escalofrío le recorrió la espalda al sentirse observada, pero no le llegó la oleada de miedo que esperaba. Solo estaba consciente y habían dejado de temblarle las manos. «Siento frío», respondió Elena. «Entumecimiento. ¿Qué son esas pastillas?» «Se crearon durante la guerra. Alargan los efectos de las transmutaciones fisiológicas, que de otro modo serían temporales». Elena pestañeó, tratando de imaginar cómo funcionarían. Seguramente se desarrollaron mediante una combinación de quimiatría y vivemancia, por etapas, modificando las distintas formas que... Ferron chasqueó los dedos frente a su cara. «Las estoy usando para que te aclimates a la casa y no tenga que perder el tiempo escoltándote a todas partes. No para que te pongas a dilucidar cómo se han hecho. Sal». Elena no se inmutó. Era extraño lo vacía que se sentía. Apenas parecía humana, como si nada tuviera sentido o consecuencias. Las pastillas le arrebataban tanto las emociones buenas como las malas. Estaba hueca y vacía. Era un abismo en vez de una persona. «¿Así es como te sientes tú?» Ferron soltó una risotada seca. «¿Te gusta?» Elena lo meditó un instante. Sin duda, ahora era más fácil estar al lado de Ferron, pues no se sentía abrumada por el odio ni temía el daño que pudiera causarle. Aunque todavía era consciente de lo peligroso que era, ya no reaccionaba de forma visceral. «Es como si estuviera muerta», respondió. Ferron emitió un ruido extraño. «Bueno, el efecto es temporal, solo durará unas horas». Señaló la puerta, pero Elena se quedó donde estaba y entrecerró los ojos. «Ahora me resultas diferente, menos malo», frunció el ceño, desconcertada. Esa era una emoción que, por lo visto, todavía era capaz de sentir. Ferron dio un paso hacia ella y se acercó tanto que su aliento le recorrió el cuello. «¿Para qué torturarte si no reaccionas?», le susurró al oído. Se estiró y arqueó una ceja. «¿Ves? Nada».
No se te acelera el pulso ni te retumba el corazón. Podría traer a alguno de tus amiguitos y despellejarlo vivo delante de ti y ni te inmutarías. Negó con la cabeza. No sería divertido. Elena asintió mientras formaba sus propias conclusiones. Era justamente lo que quería sentir cuando se suicidara, que ningún instinto de supervivencia la frenara. Fuera, le instó de nuevo. Vio un atisbo de irritación en su gesto, como si hubiera leído su mente. Elena tomó la capa con un suspiro. Las luces del pasillo estaban apagadas. La única iluminación provenía de los tenues rayos de sol que entraban por las ventanas. Aún así, no tenía miedo, sabía que no eran más que sombras. Bajó las escaleras y se dirigió al porche. Se detuvo en la puerta un instante, sin interés por el jardín. Se volvió para explorar la casa. No pudo evitar preguntarse por qué Ferron había decidido drogarla. ¿No le resultaba más sencillo que sintiera miedo? Debía de tener alguna otra estrategia, una especie de truco para mantenerla vigilada que aún no había descubierto. Frenó en seco cuando de repente tuvo un pensamiento, algo en lo que nunca había reparado cuando la consumía el terror a las sombras. Se dio la vuelta y caminó hacia el ala oeste. Ferron estaba en el porche leyendo un libro. Echó un vistazo de reojo a la puerta abierta, pero Elena lo ignoró y subió las escaleras, inspeccionando cada rincón mientras regresaba hacia su habitación. Evitó mirar hacia atrás. Los techos eran oscuros y la penumbra siempre se le echaba encima cuando la contemplaba demasiado tiempo. Se centró en lo que tenía más cerca, las paredes a su alrededor, el próximo paso que iba a dar, el espacio que se abría entre las sombras. No miró hacia arriba. Había 2 criadas muertas en su habitación, deshaciendo la cama, con las ventanas abiertas. Soltaron el edredón y cerraron las ventanas en cuanto Elena entró. Esta las ignoró, agarró el sillón y lo arrastró hasta la esquina opuesta de la habitación, a pesar de que los grilletes se le clavaban en los huesos de la muñeca. Se subió al sillón, logró inclinarlo contra la pared y se encaramó al respaldo para echar un vistazo a la esquina que había sobre la puerta. Oculto entre las sombras había un ojo dentro de una caja de cristal. Se movía, la pupila se contraía, como si estuviera vivo, y la miraba fijamente. El iris era de un azul oscuro precioso. «Están ofreciendo mucho dinero por los ojos», le había dicho Grace. La tapicería del sillón resbalaba bajo sus pies. Elena perdió el equilibrio y cayó de bruces en el instante en que Ferron entraba en su habitación. «Has tardado bastante», comentó. «¿Siempre me estás vigilando?», preguntó, aún con la mirada puesta en la esquina. El ojo estaba tan bien oculto que apenas lo distinguía. ¿Cuántos más habría en la casa? No podía ser el único si gracias a ellos los necrómatas la encontraban tan rápido. Ferron resopló. «Para nada, eres muy aburrida». Debería estar horrorizada. Debería, pero tenía que digerirlo después. En aquel momento, lo único que sentía era curiosidad. Lo miró fijamente. Sostenía un libro de plantas venenosas en la mano, y estaba marcado por donde iba leyendo con el dedo índice. ¿Cómo funciona? No sabía que podían reanimar partes del cuerpo. En realidad, es más fácil que con los necrómatas, replicó colocándose a su lado. La reanimación es como la electricidad. Hay que canalizar la energía adecuada por donde debe ir y mantenerla ahí. No se necesita mucho para mantener algo tan pequeño, siempre que está encapsulado con los conservantes adecuados. Eso era menos interesante de lo que había esperado. Se giró para observar a las criadas, que estaban terminando de limpiar. Las habían reanimado de manera excepcional. No cualquier persona notaría que estaban muertas. Eran ágiles y precisas, sin mostrar ningún signo de descomposición. No podía negar que Ferron tenía un talento infame para la nigromancia. Mantenerlas y hacer que se comportaran de ese modo requería una gran cantidad de recursos mentales. Los necrómatas solían usarse para el trabajo repetitivo y como hordas de batalla, porque las tareas complejas superaban su capacidad mental limitada. ¿Cómo era posible?, escudriñó a Ferron. «No eres un homúnculo, ¿verdad?». Se sintió ridícula al hacer la pregunta. Los humanos artificiales formaban parte de la mitología, como las quimeras o las piedras filosofales. Eran ideas de la era precientífica que se le atribuían a Cetus. De esos 3 seres, los homúnculos eran un concepto especialmente imperecedero.
La teoría afirmaba que, si se plantaba la semilla de un hombre en una curcubitácea, en un entorno propicio con calor constante, podría cobrar vida. Tras alimentarse de sangre destilada, se convertiría en un ser humano con unas capacidades alquímicas infinitas, totalmente carente de defectos, ya que no se habrían visto afectado por el entorno inferior ni por la influencia de un útero femenino, considerado la fuente de todos los defectos de la humanidad. Ferro la miró fijamente. ¿Cómo dices? No he dicho nada, repitió rápidamente. Pues claro que no lo era. Elena lo había conocido cuando era un chico normal, y un humano sin defectos no se convertiría en un asesino en masa. Solo quiero desentrañarte, se rió. Supongo que deberías sentirme halagado de que esta haya sido tu conclusión, pero no soy un homúnculo. Hizo una pausa. Aunque a Bennett pasó años intentando crearlo. Al final, acabó con un montón de cucurbitáceas llenas de esperma podrido. Elena hizo un gesto, pero no retiró la mirada. Era evidente que algo le había sucedido a Ferron. La forma monstruosa y deforme de Murrock, junto con sus habilidades antinaturales, tenían sentido, ya que se había sometido a ciertas transmutaciones, pero Ferron, a simple vista, parecía prácticamente humano. ¿De dónde provenía entonces su poder? Elena lo observó. Se decía que existían cristales y piedras preciosas con propiedades capaces de mejorar la resonancia. En los primeros mitos de Orión Holfast, la bendición de Sol se describe como una enorme piedra celestial. Aquello dio pie a la popularidad de los amuletos con cristales engarzados. En las tiendas y los puestos callejeros de Palladia se vendían collares y broches a los peregrinos que visitaban la ciudad-estado, que era un lugar sagrado dentro de la fe. A menudo, esas joyas iban acompañadas de la promesa de fortalecer la resonancia o ampliar el repertorio de un alquimista, asegurándoles así una plaza en la academia. Muchos alumnos heredaban esas joyas, y los cargos oficiales de la fe solían portar objetos con heliolitas. Buscó en Ferro algún indicio, una joya o cualquier objeto que pudiera servir de amuleto. Las familias del gremio solían llevar anillos grabados y toda una variedad de horquillas y broches para indicar que pertenecían a ciertas órdenes o a clubes exclusivos. Sin embargo, al contrario que su mujer y su padre, Ferro no llevaba nada, ni siquiera un anillo de compromiso. La única pieza visible era un delgado anillo de metal oscuro en su mano derecha. Elena entrecerró los ojos mientras lo observaba. ¿Qué clase de anillo es ese?, preguntó. Ferron bajó la vista. ¿Este?, preguntó, como si tuviera más anillos a los que pudiera referirse. Giró la mano. Una antiguaya. De repente, se lo quitó del dedo y se lo lanzó a Elena. Ella lo atrapó en un acto reflejo y sintió decepción al descubrir que no era un metal negro poco común, sino un anillo de plata muy deslustrado, como si jamás lo hubieran pulido. No parecía producto de la transmutación, sino que había sido forjado a mano. Aún se distinguían las marcas del martillo con el que le habían dado forma, hasta trazar un patrón escamado, casi geométrico, sobre su superficie. Era extraño que un alquimista de hierro llevara algo así. Elena se percató de que la observaba y se preguntó qué haría si se lo tragaba. «No te lo tragues», alzó la vista. El sumo inquisidor la miró de soslayo. «Tienes suerte de que en los exámenes nacionales nunca pusieran a prueba tu capacidad de mentir. Eres transparente». Extendió la mano para que le devolviera el anillo. Elena se planteó metérselo en la boca solo para provocarlo. Vio la irritación en sus ojos. «Si lo haces, te lo sacaré a la fuerza. Solo conseguirás un buen dolor de garganta». Le dejó el anillo en la palma de la mano y Ferron volvió a colocárselo en el dedo. «¿Por qué ese interés repentino en mí?», preguntó. Elena se encogió de hombros. «No tiene sentido». Ferron arqueó una ceja. «Ah, ¿es por eso? Y yo que esperaba que estuvieras tramando algo para seducirme». Elena lo miró impasible. Él compuso una sonrisa burlona. «Robarme el corazón con tu ingenio y tu encanto». Elena resopló. «¿Quién sabe? Tal vez tenga cierta inclinación por...». Se quedó callado, mirándola, buscando algo que añadir. Elena echó a andar. «Tal vez mañana». Cuando estaba a solas, resultaba reconfortante volver a sentirse una persona funcional. Elena había olvidado lo fácil que podía existir
cuando la mente y el cuerpo no la traicionaban. Decidió no desperdiciar los efectos de la pastilla y recorrió la casa a paso ligero. Por el camino se preguntó cuál sería la composición del medicamento. Sus padres habían practicado la medicina, su madre como boticaria y su padre como cirujano tradicional formado en Kemp. Elena había crecido entre hierbas, ungüentos y operaciones médicas. No tenía formación oficial, pero aquel entorno le bastó para ser una alumna aventajada cuando quiso ser sanadora, para disgusto de su superior religioso, el falcón Matías. Una vez intentó explicarle que los principios de la sanación seguían las mismas normas que cualquier otro tipo de medicina, y le mencionó el trabajo que hacían sus padres. Era, dijo, como la diferencia entre la metalurgia manual y la alquímica. El uso de la resonancia no alteraba los principios fundamentales. El falcón Matías se enfureció tanto que hizo que Elena pasara 2 días haciendo penitencia en una capilla por haberse atrevido a comparar su corrupta resonancia con la del noble arte. Desde su perspectiva inflexible de la fe, la nigromancia no solo constituía una violación de la muerte, sino que también era una transgresión de las leyes y el ciclo natural de la vida, y la vivemancia nacía de la misma rama corrupta de la resonancia. A Elena se le permitía usarla, pero solo dentro de unos estrictos límites, porque se consideraba una forma de intervención divina, un acto altruista inspirado por los dioses. Elena nunca comprendió por qué, pero en la academia, que normalmente consideraban a la ciencia y a la fe como complementarias, estaba totalmente prohibido el estudio de la vivemancia, cuando su único fin era la sanación. La mayoría de las sanadoras provenían de pueblos remotos de las montañas Nobis, y se esperaba que trabajaran por intuición. Tanto los éxitos como los fracasos dependían de la voluntad de Sol. No había ciencia al respecto. Elena aprendió a morderse la lengua y a fingir que su talento poco común para la sanación era algo divino, y no el resultado de entender los sistemas y las funciones del cuerpo humano. La pastilla que Ferron le había obligado a tragar era una muestra de lo que podía lograrse si se permitían los estudios científicos en la sanación. Parecía que estaba compuesta de algún tipo de vasoconstrictor, un glucósido, tal vez sintetizado a partir de la flor de la dedalera. Intentó recordar si se había notado algo que pudiera indicar que contenía ácidos minerales, porque tal vez... Es horrible, ¿verdad? La voz de Aurelia flotó por el pasillo desde el vestíbulo. Al principio estaban dentro, pero da igual lo mucho que se bañen. Huelen fatal. Le dije a Kane que les prendería fuego si se quedaban dentro un día más. ¿No te deja tener unos nuevos? Era la voz de un hombre. No, respondió Aurelia dándose importancia. Se lo he pedido una y otra vez, pero son de la central, así que debemos quedárnoslo. Todos los demás reciben necrómatas nuevos sin parar, pero Kane nunca quiere sustituirlos. Y, cuando por fin me trae unos nuevos, son estas cosas espantosas. Por la prisionera, supongo. Pues claro. La voz de Aurelia se tornó amarga. Toda la casa está patas arriba por ella. Fíjate en la barandilla. Ahora el vestíbulo parece una jaula enorme, pero Kane insiste en que lo mantengamos así. Me echa la bronca cada vez que me dejo una puerta abierta y los necrómatas nunca están cuando los necesito. Es una vergüenza. El otro día vi a Lord Duran. Su marido le consigue necrómatas nuevos en cuanto los viejos empiezan a ponerse feos. Le permite elegir y todo. Hacen lo que ella les pide, a veces hasta cosas horribles. Es divertidísimo. Una de las chicas le hizo una quemadura en unas sedas nuevas, y deberías haber visto lo que Lot obligó al resto de los necrómatas a hacerle a ella. Me entran escalofríos solo de pensarlo. Yo quise castigar a uno de los míos una vez y apareció Kane diciendo que era suyo, y que, si quería torturar a alguno, que me hiciera uno propio. Bueno, lo haría si pudiera. Elena siguió la voz de Aurelia y descubrió que el vestíbulo había sufrido una transformación desde la última vez que lo vio. Las barandillas eran ahora unos barrotes de metal que se alzaban hasta el techo, por lo que era imposible tirarse desde el rellano o las escaleras. Era evidente que Ferron no quería correr riesgos. Abajo, Aurelia y su acompañante pasaron a la siguiente habitación, sin dejar de hablar de lo injusto y desagradable que era Ferron como marido. Desde el tercer piso, a pesar de los barrotes, se veían mejor los detalles del urubro del vestíbulo. Elena lo contempló desde arriba y analizó cada elemento:
las alas, las púas, los colmillos y el cuerpo alargado que se cerraban en un círculo para consumirse a sí mismo. A la mañana siguiente, Elena estaba tumbada encima del colchón como si le hubieran colado una roca sobre el pecho. La desesperación, el dolor, la rabia, todas las emociones que no había sentido el día anterior habían vuelto con fuerza redoblada, tan potentes que apenas podía respirar. Las horas de respiro solo habían hecho que todo le doliera aún más. Ese alivio momentáneo hacía que fuera más palpable la magnitud de la carga. Sentía que se derrumbaba. Su espalda y su cuello ardían, mientras que el resto del cuerpo lo tenía cubierto de sudor frío. Las sábanas y el camisón estaban empapados y desprendían un olor fuerte a minerales. Sin duda, la pastilla contenía sales minerales. Rodó hacia un lado y vomitó en el suelo. Se dejó caer de nuevo temblando. Cada músculo le pesaba. Quería estrangular a Ferron y luego esconderse en un agujero para morir. Sentía frío y calor a la vez, y también sed, y buscaba desesperadamente algo de consuelo. Si uno de los necrómatas hubiera entrado para acariciarle el cabello, seguramente se habría echado a llorar. Le sobrevino un sentimiento de soledad tan abrumador que se le escapó un sollozo y estuvo a punto de romperse por completo. La puerta se abrió y entró uno de los necrómatas, pero se limitó a limpiar el vómito en silencio. Elena permaneció en la cama hasta la noche temblando y sudando, aunque finalmente estaba tan cansada que se durmió. Al día siguiente, cuando Ferron llegó, Elena lo fulminó con la mirada. Podría haberle advertido sobre los síntomas de la abstinencia. Él esperó a que cogiera la capa, pero en vez de adelantarse, se quedó quieto y esperó a que ella pasara primero. Las luces del pasillo no estaban encendidas. A pesar de que Elena sentía las sombras y la oscuridad acechándola, tanteó el revestimiento de madera con los dedos y se concentró en su siguiente paso. Conocía el camino, ya podía avanzar por allí incluso en la oscuridad. Cuando llegó al jardín, Ferron apareció en el porche. No dejaba de observarla como si fuera un científico analizando a un sujeto de prueba. Elena suspiró y empezó a andar con dificultad por el jardín. Cuando terminó de dar la primera vuelta, Ferron ya se había marchado.